Tema 3.2. Circuitos RCL. Conexión en paralelo. Ejemplo 3. Sea el circuito conectado en paralelo de la figura. Calcular la corriente en la resistencia, la corriente en la inductancia, la corriente en la capacitancia y además la corriente total del circuito. Primero, vamos a calcular el valor de la resistencia y de las reactancias XL y XC y expresarlas estas como fasores. Así tenemos que el fasor resistencia es igual a 100 ángulo de 0 grados ohms. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en una resistencia el voltaje y la corriente van en fase, o sea, no existe ángulo de desfasamiento. Calculemos ahora como fasor el valor de la reactancia inductiva XL. El módulo de la reactancia inductiva es omega L. Como omega es igual a 2πf, tenemos que omega L es igual a 2πf por L. Sustituyendo valores, tenemos 2 por pi por 60, aquí tenemos el dato, 60 Hz, y por 58 por 10 a la menos 3. Ustedes ya saben por qué es 58 por 10 a la menos 3. Nuevamente recuerden que estamos resolviendo un circuito con los datos en el dominio del tiempo. Y tenemos que hacer estas conversiones o calcular las reactancias para tener todos los valores en ohms. Si hacemos cuentas, vamos a obtener un valor de reactancia inductiva de 21.86 ohms. Por lo tanto, el fasor reactancia inductiva es igual a 21.86 ángulo de 90 grados. ¿Por qué ángulo de 90 grados? Porque recuerden que una inductancia adelanta el voltaje con respecto a la corriente 90 grados. Pasamos a la reactancia capacitiva. El módulo de la reactancia capacitiva es 1 entre omega c. Esto es igual a 1 sobre 2πfc. Si sustituimos valores, vamos a tener la siguiente ecuación. 1 sobre 2 por pi por f y por el valor de la capacitancia. El valor de la capacitancia está dado en microfaradios. Si hacemos cuentas, vamos a obtener un valor de 106.10 ohms. Por lo tanto, el fasor de reactancia capacitiva es igual a 106.10 ángulo de menos 90 grados. Porque el capacitor retrasa el voltaje con respecto a la corriente 90 grados y el ángulo, por lo tanto, se considera negativo. Segundo, también expresamos el fasor voltaje de alimentación como sigue. Fasor voltaje, recuerden que la flechita indica que este es un fasor, es igual a 15 ángulo de 0 grados. Aquí me faltó agregar volts. Ustedes sí lo deben agregar, volts. ¿Por qué? Porque lo tenemos como dato. 15 volts. Aquí hay una nota. En todos los casos, el ángulo de desfase de la fuente de alimentación siempre va a ser de 0 grados, a menos que se indique otra cosa, ya que es precisamente este valor el que se utiliza de referencia para hacer los cálculos de desfasamiento. Tercero, calculamos las corrientes que circulan por la resistencia, por la inductancia y por la capacitancia, respectivamente y en forma fasorial. Por lo tanto, el fasor corriente por resistencia es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia. Recuerden que estamos hablando de un circuito conectado en paralelo. Si es un circuito conectado en paralelo, el voltaje es el mismo para todas las partes del circuito. Sustituyendo valores de esta ecuación, tenemos que es 15 ángulo de 0 grados volts entre 100 ángulos de 0 grados ohms. Si hacemos cuentas, nos va a dar un valor de 0.15 amperes con un ángulo de 0 grados.
El fasor corriente por la inductancia es igual a el voltaje de la fuente sobre la reactancia inductiva. Ya sabemos que el voltaje de la fuente es este valor y ya habíamos calculado el fasor reactancia inductiva como 21.86 ángulo de 90 grados y que me va a dar como resultado 0.69 ángulo de menos 90. ¿Por qué? Porque en una división los ángulos se restan. Amperes. Finalmente, el fasor corriente por el capacitor es igual al voltaje de la fuente sobre la reactancia capacitiva. Sustituyendo valores y haciendo cuentas, tenemos un valor de corriente por el capacitor de 0.14 ángulo de 90 grados amperes. Cuarto paso. Ahora vamos a calcular la corriente total que circula por el circuito. Para ello utilizaremos la primera ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo menos la sumatoria de las corrientes que salen es igual a cero. Es decir, sumatoria de corrientes que entran al nodo menos las corrientes que salen del nodo es igual a cero. O también se puede expresar como la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Bueno, vamos a utilizar esta primera parte de la fórmula. Pero para ello debemos tomar este convencionalismo. Por lo tanto, se establece que todas las corrientes que entran serán positivas y todas las corrientes que salen serán negativas. ¿De qué estamos hablando? De que aquí tenemos un nodo en donde se empezó a dividir la corriente total que venía aquí. Aquí se divide en corriente que pasa por la resistencia. Aquí se divide por corriente que pasa por el inductor y por el capacitor. ¿Sí? Entonces, dice acá, todas las corrientes que entran serán positivas. Aquí está el nodo. ¿Quién entra? La corriente total. ¿Y quién sale? Estas corrientes, la de R, la de L y la de C, salen del nodo. Por lo tanto, se van a considerar negativas. Haciendo referencia al nodo 1 y de acuerdo con lo anterior, tenemos corriente total, ya que entraba, se considera positiva, menos la corriente en R, porque sale del nodo, menos la corriente en L, que también sale del nodo, menos la corriente en C, que sale del nodo. Es igual a cero. Por lo tanto, si despejamos el fasor corriente total, obtenemos corriente total es igual a IR más IL más IC, porque al pasar estos del otro lado se convierten en positivos. Pero para aplicar esta fórmula es mejor convertir los fasores de su forma polar a la rectangular o binómica, ya que así se facilita la suma de los números complejos. El fasor corriente por la resistencia es igual a 0.15 amperes. En su conversión a rectangular, ya que solo tiene parte real. Háganlo, muchachos, y compruébenle que en verdad les debe dar este resultado. El fasor corriente por la inductancia es igual a menos J 0.69 amperes en su conversión a rectangular, ya que solo tiene parte imaginaria. El fasor corriente por el capacitor es igual a J 0.14 amperes en su conversión a rectangular, ya que solo tiene parte imaginaria y su desfasamiento es de 90 grados. Háganlo, conviertan los fasores mencionados a rectangular. De tal manera que la expresión quedaría como corriente total es igual a I en R más I en L más I en C es igual a 0.15 más menos J.69 más J.14. Haciendo cuentas me va a dar un fasor en rectangular o binómico igual a 0.15 de parte real menos J.55 de parte imaginaria. Si observamos los resultados podemos decir que en este circuito la corriente en L es mayor que la corriente en C. Quiere decir que predomina el efecto inductivo. Bien, ahora ya tenemos la corriente total en forma rectangular. Por lo tanto, hay que convertirlo nuevamente a polar de la siguiente manera. Utilizamos el teorema de Pitágoras.
Es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Raíz cuadrada de ello y me va a dar un valor de 0.57 amperes como módulo. Y el ángulo phi o el ángulo de desfasamiento es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria, que es negativa, sobre la parte real, que es positiva. Hacemos cuentas y me va a dar un ángulo negativo de 74.74 grados. Por lo tanto, el fasor corriente total es igual a 0.57 ángulo de menos 74.74 amperes. Gracias por su atención.